¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Bienvenidos a una emisión más de Una Tarde con, un programa especial del Centro Olof Palme México, en donde invitamos a especialistas connotados del mundo diplomático, político, cultural, empresarial, para analizar temas de interés para la comunidad. En esta oportunidad tengo el gusto, el privilegio de presentarles al embajador Federico Alberto Cuello Camilo. Él actualmente es embajador de la República Dominicana ante la República de Corea. Embajador, bienvenido. Es verdaderamente un honor tenerlo con nosotros esta tarde en México, esta mañana en Seúl. Muy buenos días desde aquí, muy buenas tardes por allá. El gusto y el privilegio son míos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de llegar a un público al cual jamás hubiera podido llegar si no es por su gentil invitación y sobre todo por el prestigio del Centro Olof Palme y de las obras que usted produce desde ahí. Son un verdadero referente para toda la región, así es que me siento muy honrado por esta oportunidad. Muchas gracias, embajador, y quisiera aprovechar la oportunidad también para agradecer al embajador Luis González, que ha sido el contacto también entre el embajador Cuello Camilo y una servidora para hacer posible esta entrevista. Muchas gracias y un saludo fraternal a nuestro querido amigo Luis González. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Él desde 2012 es miembro de la carrera diplomática, tiene 31 años de experiencia de Estado, incluyendo 20 como embajador en distintas misiones en Ginebra, en Bruselas, en Nueva York, en Londres, en Doha y actualmente en Seúl. Tiene 4 años de experiencia como viceministro de Economía, 4 como economista del Banco Central y 2 como asesor económico del ministro de Economía. Yo quisiera también señalar algunos datos sobre su formación. Él es doctor en Economía Regional y del Desarrollo por la Universidad de Illinois. Este doctorado lo obtuvo en 1994. Cuenta también con una maestría en Teoría Económica y Econometría de la misma universidad. Tuvo una responsabilidad diplomática en Londres para fortalecer el comercio y la inversión británica en el Caribe. En Nueva York dirigió la misión dominicana ante Naciones Unidas, ingresó al Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres y el ECOSOC. Y entre otras tareas también dirigió el Comité de Embajadores ACP y el Grupo de América Latina y el Caribe de la UNCTAD, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. También en la OMPI y en la UIT. Fue miembro alterno del Consejo de Administración de la OIT y luego miembro titular. Y gracias a su gestión, para citar algunos de sus innumerables logros,
se preservaron los incentivos fiscales a las zonas francas, se fortalecieron las reglas para el acceso a medicamentos y se estructuró el grupo ACP para maximizar su impacto en la Organización Mundial del Comercio. Quiero comentarles también, y esa es una de las motivaciones de las muchas que tenemos para realizar esta entrevista, que el embajador publicó recientemente un libro que se antoja casi obligatorio leer para todos los internacionalistas, pero también para funcionarios que tienen responsabilidades diplomáticas. El libro se llama Evolucionar o Sucumbir. Este libro versa sobre la diplomacia en los tiempos del coronavirus, un tema que sin duda pues reviste especial interés en la coyuntura actual. Y por todo ello, pues vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo de que disponemos con el embajador. Y yo quisiera pedirle una primera reflexión, embajador, sobre la diplomacia y cómo estaba evolucionando previo a la pandemia y dónde estaba la diplomacia digital antes de la pandemia. Ciertamente la pandemia viene siendo un parteaguas, pero ¿cómo íbamos antes de que ocurriera la pandemia? Era más bien de un solo lado, era una diplomacia donde los embajadores, los funcionarios de las cancillerías, pues colocábamos nuestras opiniones en las redes y había una mínima interacción en las redes, había respuestas, había quizás hostilidad porque el público de las redes no necesariamente pues actúa de manera armoniosa y entonces tiene uno que tomar y dejar opiniones. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Yo pienso que todos los foros evolucionan o sucumben para utilizar el mismo juego de palabras. La realidad es que la pandemia pues, nos forzó a relacionarnos de otra manera, de una manera mucho más interactiva, de ambas vías, en ambas direcciones. Y ahora el tiempo no le alcanza a uno porque entre una reunión por Zoom y otra se le va uno el día y tiene uno interacciones entre grupos regionales, tiene uno interacciones con sus superiores mucho más estrechas de las que había antes, que antes uno se limitaba a mandar un oficio, ese oficio era recibido y con suerte recibía respuesta, ¿no? No es solo en mi cancillería que pasan estas cosas. Y ahora no, ahora para preparar una reunión en Costa Rica que va a tener lugar mañana, mi equipo que va a salir para allá ya se comunicó conmigo y de todos los oficios que yo había mandado, pasamos revista de todas mis recomendaciones y ellos actuaron en la elaboración de las agendas comentadas que se requieren para que nuestras autoridades las utilicen. O sea, es una relación mucho más dinámica. Qué pena que que fue necesaria una pandemia como la que todavía estamos viviendo para que hiciéramos uso de estos instrumentos que ya estaban disponibles y que pues la pandemia aceleró su utilización y yo creo que hemos dado un salto de 10 años en cosa de 10 meses. Embajador, me gustaría su reflexión respecto a lo que observamos en términos diplomáticos en el mundo el año pasado. Recordamos, por ejemplo, que la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas, entre muchos otros eventos que estaban programados para celebrarse, se desarrolló de manera virtual. Como usted bien lo señala, hubo otras cumbres, por ejemplo, la del G20, la que presidió Arabia Saudita, y otros encuentros relacionados con el G20 a nivel de carteras específicas. O, por ejemplo, el caso de México. México en abril, usted lo sabe, impulsó una resolución en la Asamblea General para fortalecer la cooperación internacional en los tiempos de la pandemia y evitar que, por ejemplo, algunos países se apropiaran o restringieran el flujo de insumos médicos ante la crisis sanitaria. Esta resolución se negoció prácticamente de manera virtual porque Nueva York en abril del año pasado estaba literalmente diezmado por la pandemia, como sabemos, y varios embajadores, incluido el embajador mexicano, estaban contagiados por la enfermedad. La reflexión y la pregunta que quisiera formularle, embajador, es ¿qué pasa cuando en diplomacia
ahora con la virtualidad que la caracteriza y que ha sido obligada por las circunstancias. Hay temas sensibles que resulta muy difícil trabajar en la virtualidad, porque como sabemos, la diplomacia cara a cara, frente a frente, nos permite tocar temas sensibles, temas que requieren cierta discreción por la delicadeza de lo que se está tratando, ¿no? O lo delicado de lo que se está tratando. Pero en la virtualidad, por ejemplo, no podemos saber bien a bien si usted y yo estamos negociando, ¿quién más está escuchando la negociación? Y esto a mí me parece que puede ser complicado cuando se abordan temas sensibles, pero me gustaría conocer la opinión de usted como diplomático de un país hermano, de un país latinoamericano como República Dominicana, y abusando también de los conocimientos y la enorme experiencia que usted tiene en organismos multilaterales. Pues desafortunadamente, esta fase de la diplomacia me ha tocado sentado en una posición bilateral. Entonces, no he tenido la oportunidad de ver cómo está funcionando el multilateralismo en estas circunstancias. República Dominicana presidía el Consejo de Seguridad en el mes de marzo, cuando se hizo la primera reunión virtual de la historia del Consejo de Seguridad. China pudo haberlo hecho, país que le tocaba presidir el mes inmediatamente anterior, y sin embargo prefirió no convocar ninguna reunión. Todo el mes de febrero no hubo reunión del Consejo de Seguridad. Llega a República Dominicana, su segundo turno en la presidencia de un periodo de 2 años que tuvimos como miembro no permanente, y realizamos una serie de reuniones. Esto le tocó a mi colega, al embajador José Singer, con apoyo de un equipo tremendo que tenía bajo su cargo, y todo salió bien. Hubo cuestiones técnicas al principio, pero la realidad es que funcionó. Y pudieron adoptar resoluciones y se pudieron negociar. ¿Cómo funcionó eso? Pues lamentablemente al no estar presente no le puedo describir en detalle. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Una cosa es tener una reunión internacional con participación virtual y otra cosa es una negociación. Y otra también muy distinta es esa interacción personal que, como usted decía, se requiere en diplomacia para enterarse de lo que está pasando, para tener la opinión personal, informal, de esa opinión oficiosa que nunca trasciende por escrito, pero que es absolutamente esencial para poner en contexto la información que uno transmite como diplomático. Eso nunca se va a poder virtualizar. Muy difícil. Esas son cosas de café, son cosas alrededor de una buena copa de vino. Y pues, ¿cómo uno virtualiza interacciones así? O sea, no, realmente para mí, eso yo creo que va a ser imposible. Es como en los colegios. O sea, la educación virtual, pues, aparentemente es la gran moda, pero ni siquiera los países desarrollados han virtualizado totalmente la educación. Y esa construcción de redes de amistad que se da en el colegio, entre los estudiantes, al conocer a sus compañeros, descubrir afinidades, cuestiones de personalidad, eso no se puede reemplazar por una relación virtual. La relación virtual quizás le da continuidad, pero después que se establecen relaciones personales primarias y la misma interacción con los profesores no es igual en persona que virtual. Entonces, la virtualidad llegó para quedarse, pero no creo que reemplace totalmente las relaciones humanas en ningún orden. Y esto, pues, requiere que acabemos de vacunarnos todos, que acabemos de superar esta situación injusta en la cual 10 países concentran 80% de las vacunas y el resto de nosotros, pues, pasando dificultades. República Dominicana, por ejemplo, compró totalmente la totalidad de la vacuna que necesitaba, ya la había comprado a finales de noviembre del año pasado. Y al día de hoy, de ese pedido que se hizo ya desde esa época, apenas ha llegado un 5% a la República Dominicana por problemas de suministro de AstraZeneca. Me imagino que por problemas de suministro de Pfizer también, porque hubo una partida considerable, pero minoritaria, que se le compró a Pfizer. Sin embargo, el programa de vacunación de República Dominicana ha continuado y ha producido resultados que nos colocan entre los 10 primeros países. No sé si de la región o del mundo, se me escapa el ranking que vi recientemente. La cosa va bien, pero pudiera haber ido mejor si estas vacunas hubieran llegado antes. Ahora, ¿por qué están yendo bien? Porque
como tenemos relaciones con China desde mayo del 2018, pues China ha sido la salvación, ¿no? Y China, con su diplomacia de las vacunas, pues se ha abierto puertas que se le estaban cerrando en algunos países. Y se ha abierto puertas en países que las tenía cerradas. Paraguay, por ejemplo, acaba de salir un reportaje en el New York Times de esta semana, la edición del domingo. Paraguay es uno de los 15 países que todavía tienen relaciones con Taiwán. Y como no había tenido la oportunidad de recibir vacunas de ninguna parte, pues China va a ser la salvación. Y pronto, pues aparentemente, se producirá también el cambio de relaciones entre Paraguay y Taiwán. Entonces, los países desarrollados, yo pienso que tienen que reflexionar seriamente si esta estrategia de concentrar las vacunas innecesariamente, porque han comprado de una manera excesiva, mucho más allá de sus necesidades. ¿Qué van a hacer con este sobrante? ¿La van a donar? ¿La van a devolver al mercado para que se vendan a un precio quizás más asequible? O sea, hay muchas opciones, pero tiene que actuar porque hasta que todos no estemos vacunados, nadie va a estar a salvo. El contagio solo se detiene cuando hay lo que se llama el efecto manada, ¿no? Que se logra una inmunidad suficiente para ya contener el contagio e impedir su difusión. Y eso no se va a lograr hasta que se vacune la vasta mayoría del mundo. Sí, embajador, es terrible esto del acaparamiento. Estaba revisando datos. Canadá, por ejemplo, tiene 3 veces y media la cantidad de vacunas que requiere su población. Entonces, bueno, yo no sé si al final esto va a allanar el camino, incluso hasta para una especulación en el acceso a las vacunas, lo cual es muy injusto porque efectivamente nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es evidente que este es un problema en donde todos tenemos que cooperar porque de otra manera va a ser muy difícil reactivar las actividades y volver a algo parecido a lo que éramos o teníamos antes de que empezara la pandemia. Embajador, ¿qué impresión le merece el trabajo que ha hecho Corea del Sur alrededor de la pandemia? Nosotros recordamos que Corea del Sur, curiosamente, fue fuera de Medio Oriente el país más afectado por un tipo muy letal de coronavirus, el MERS que se originó en Arabia Saudita en 2012 y que en 2015 llegó a Corea del Sur de la mano de un empresario surcoreano que hizo negocios en Medio Oriente, se contagió, pero luego cuando vuelve enfermo a Seúl y va al hospital, contagia a mucha gente y en realidad pues hubo un mal manejo de protocolos, ¿no? Entonces hemos sabido que Corea del Sur aprendió mucho de esa experiencia porque además ese coronavirus tiene una tasa de letalidad del 36 al 40%, o sea, es mucho más mortal que el actual. El actual tiene que una tasa de letalidad del 1%, ¿no? Entonces, ¿qué impresión le merece? Yo he revisado cifras. Usted en su libro habla de que el tamaño importa y de que los países pequeños tienen o suelen tener un mejor manejo de la crisis sanitaria. Yo creo que Corea del Sur califica como país pequeño. Revisando las cifras de contagios, hace un rato estaba haciendo este ejercicio, ya ve que cambian día con día, pero Corea del Sur tiene algo así como 115,000 personas infectadas y 1,800 muertos, que son cifras, bueno, lamentables. Las defunciones, por supuesto, cada defunción será siempre lamentable, pero muy menores a las que observamos en otras naciones más pobladas y quizá con menos experiencia en el manejo pandémico. Entonces, usted que ha estado desde diciembre, nos decía que llegó a Corea del Sur, ¿cómo ha observado el manejo de la pandemia en aquel país? Y digo, ¿hay alguna lección que nos pueda enseñar Corea del Sur respecto a la crisis pandémica? Pues yo creo que las cifras que nos comparte, profesora, son bastante ilustrativas. Uno compara la población de Corea con la población de España y es prácticamente similar. Y sin embargo, ahí están los resultados. Los contagios en España pues son muy superiores. Las defunciones en España son infinitamente superiores. Ha sido una tragedia, un país con un sistema sanitario ejemplar, como tiene España, una maravilla del sistema sanitario, y sin embargo no fue suficiente. Hubo saturación de las unidades de atención, de cuidados intensivos, ¿no? No hubo suficientes medidas de prevención. Ese contacto primario al cual nos referíamos en su pregunta anterior, pues es demasiado
demasiado cercano en el caso de los españoles. Le encanta estar metido en un bar tomándose una copa antes de irse a comer y todo el mundo ahí rozando codos, hombro con hombro. Así pues no se contiene un contagio y nadie usando mascarillas. Corea, recuérdense que esto del COVID, a la luz del aprendizaje que tuvieron con el MERS, como usted correctamente cita, pues esto requiere contención, rastreo de contactos, tratamientos efectivos y eventualmente vacunación. En cuanto a la contención, Corea desde el principio fue muy estricto. El rastreo de contacto es increíblemente riguroso. Aquí nadie puede andar en la calle sin una aplicación de rastreo de contacto en el móvil activa. Cuando uno llega de fuera tiene que durar 14 días de cuarentena, y si uno por tener una visa diplomática no guarda cuarentena, recibe una llamada diaria. ¿Usted cómo se siente? ¿Tiene contagio? No, pero tiene el rastreo de contacto activo en el móvil, entonces donde quiera que uno se mueve, ellos saben dónde uno está. Realmente es una cosa muy rigurosa. En cuanto a los tratamientos, pues ha sido también muy efectivo. Aquí se han desarrollado y se han producido aquí en un sector farmacéutico realmente dinámico, innovador. Donde fallaron fue en la vacunación. Lamentablemente el sector farmacéutico coreano no pudo desarrollar una vacuna a tiempo. Sin embargo, tiene capacidad de fabricación y entonces varias marcas importantes de vacunas, la vacuna rusa, el Sputnik 5, por ejemplo, está siendo fabricado aquí, pero no para la venta local, sino para exportación a mercados como Corea del Norte y otros países. Tengo entendido que AstraZeneca está fabricando aquí, pero también para exportación. Entonces ha habido fallos en las entregas de las marcas que fueron contratadas por Corea, y estas fallas en las entregas han retrasado el programa de vacunación. Pero yo estoy seguro que esto se va a resolver pronto. Es un sistema hospitalario, es un sistema de salud realmente modélico, asequible, de cobertura universal. Y todo estos son detalles importantes a la hora de examinar nuestro propio sistema de salud y nuestro propio desempeño. Y sobre todo, como usted decía, la importancia del aprendizaje. O sea, esta experiencia no puede caer en sacos rotos. Todas las lecciones de política exterior e interior, política exterior, política interior de salud, ¿no? Y de gestión de la salud pública y de gestión de los choques sanitarios como que estamos viviendo, tiene que ser interiorizada por nuestros países para que la próxima pandemia que va a venir inevitablemente, porque estas son cuestiones que pasan, si no con más frecuencia, con menos frecuencia. Cada 100 años la humanidad ha vivido una pandemia con efectos comparables, ¿no? Esto lo vivimos en el 2020. 1918 fue la mal llamada gripe española. ¿Y por qué se llamó gripe española? Porque España era el único país que no tenía censura en ese momento de la Primera Guerra Mundial. Pero esto comenzó en Estados Unidos y se regó a través del ejército americano que fue al mundo en sus distintas misiones. Nosotros estábamos ocupados por Estados Unidos en ese momento y nos llegó a través de las tropas estadounidenses y tuvimos 3.000 casos de la mal llamada gripe española, ¿no? Y esto fue terrible y causó un efecto devastador, más de 50 millones de muertos, más muertos por la gripe, la mal llamada gripe española, que por la Primera Guerra Mundial. Y 100 años antes hubo otra pandemia en el siglo XIX y así sucesivamente. Entonces, estas lecciones no pueden caer en saco roto, las tenemos que interiorizar para que, como hizo Corea con el MERS, que fue una experiencia amarga, pero y de mayor letalidad, pero quizás de menor contagio, pues la próxima pandemia no nos agarre desprevenidos, con un sector, en el caso dominicano, con un sector salud desintegrado, con hospitales públicos, con insuficientes unidades de atención, con protocolos, yo no sé si obsoletos o inexistentes o ambas cosas a la vez, pero con todos los elementos del sector salud disponibles. Tenemos fabricación de dispositivos médicos, tenemos fabricación de medicina, tenemos suficientes hospitales y camas públicas y privadas, tenemos suficientes doctores, quizás no suficientes enfermeras, tenemos el financiamiento asegurado para el funcionamiento del sector, financiamiento de la seguridad universal proporcionada por un sistema mixto público-privado. O sea, todos los elementos están ahí, pero hay fallos claves en puntos nodales de este sistema educativo, este sistema sanitario nuestro, que tienen que ser resueltos para que la próxima pandemia no nos dé tan duro.
Sí, embajador, hay que prepararnos para la siguiente o siguientes pandemias, porque la comunidad científica nos ha advertido que la que venga puede ser mucho peor que la actual. Entonces necesitamos un aprendizaje. Y yo creo que en eso es muy, muy útil la experiencia surcoreana. Embajador, ha hablado usted de República Dominicana y no puedo dejar de pensar en nuestra región, América Latina. Varios de los países que encabezan la lista de contagios y defunciones tristemente son latinoamericanos. Y por otro lado, creo que nuestra región en esta pandemia ha estado sumamente dividida. ¿Qué opinión le merece la situación de América Latina ante esta coyuntura tan dramática que estamos enfrentando? Pues lo peor que ha hecho América Latina es mantener cerrado por tantas semanas el sector educativo. Esto nos va a costar muy caro de cara al futuro. Tenemos el récord mundial de semanas con el sector educativo cerrado, pretendiendo alcanzar en breve plazo la quimera de la educación a distancia de alcance universal. Eso ningún país lo va a lograr y ningún país desarrollado ha intentado hacerlo. Países como Alemania, Francia, Bélgica, un montón de países mantuvieron abiertas sus escuelas pasado el susto inicial, con estricto control de ingreso de los estudiantes, control de temperatura, higiene a la entrada, higiene durante su estadía en los colegios, cero padres ingresando, tenía que esperar a los niños fuera. Y si había que educar a distancia, pues eso era una opción, pero no era la opción única, como pretenden las autoridades de nuestros países. O sea, y puedo hablar de República Dominicana, puedo hablar de cualquier otro país de América Latina. Somos la región que más tiempo ha mantenido cerradas las escuelas. Esto es terrible, esto es un costo irrecuperable para nuestros estudiantes, porque semanas y semanas en las casas se olvidan de todo lo que habían aprendido, se ponen a situaciones inmencionables de riesgo, ¿no?, para los niños que están mucho más seguros en sus escuelas que en sus casas sin supervisión alguna. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Esas son cosas que lloran ante los ojos de Dios. Esto en cuanto al sector educativo. En cuanto al sector salud, pues ha habido actitudes lamentables que también le han costado caro a nuestra población en términos de tasas de letalidad, en términos de tasas de contagio, el escepticismo de ciertos líderes que tienen posiciones personales que cada quien respeta, pero que al promoverse desde sus respectivas palestras se convierten en influyentes posiciones que son asumidas por segmentos importantes de la población. Entonces, por ejemplo, el desprecio al uso de mascarillas, ahora el desprecio a la vacunación, pues esto no trae nada bueno, porque si no se contiene el contagio y se incrementa la tasa de mortalidad, y si no se vacuna, pues no alcanzamos la inmunidad de la manada a la que nos referíamos anteriormente para contener de una vez y por todas el contagio. Entonces, la región se ha manejado mal y se sigue manejando mal y tiene que rectificar para que el mundo en su conjunto sea más seguro. Algunos países como República Dominicana, pues dependemos del turismo y el turismo no se va a recuperar si no se contiene el contagio. República Dominicana, afortunadamente, el sector turístico ha logrado que el país adopte estrictos protocolos sanitarios en toda la cadena, protocolos que han sido saludados por la Organización Mundial del Turismo. Nada más y nada menos que el propio secretario general de la Organización Mundial del Turismo visitó República Dominicana recientemente y saludó la rigidez de los protocolos sanitarios y su rigor para asegurar una pronta recuperación. Y esto pues ha sido una señal que ha sido muy bien recibida en los mercados internacionales y por eso vemos las reservaciones recuperándose rápidamente. Ya estamos en un 50% de ocupación cuando nos pasamos todo el 2020 languideciendo alrededor del 20%, una cosa terrible para el sector, no solo por el impacto directo, sino también por sus ramificaciones intersectoriales. Todo el sector agropecuario produce mercancías de gran calidad para el consumo en el sector turístico. Estas mercancías pues ya no tenían salida ante la crisis del turismo y de repente los supermercados se llenaron en Santo Domingo de una serie de productos exquisitos que nunca llegaban al supermercado,
pero que al final no es suficiente, porque esto para los turistas, los casi 7 millones de turistas que llegaron en el 2019. Y ahora pues con la recuperación del turismo, los suministros de otros sectores pues ya encontrarán su mercado natural. Y este es un sector de gran impacto macroeconómico, sectorial, microeconómico, el empleo de las mujeres. Son cosas muy, muy estratégicas para cualquier país que no pueden quedar a la merced de un manejo más bien errático de una crisis que requería mucho más rigor del que ha tenido en nuestra región. Es verdad, es verdad. Mencionaba usted el tema educativo y los organismos internacionales como UNESCO, el propio Banco Mundial han señalado que nos estamos encaminando a una generación perdida en materia educativa, porque pues hubo cierres de escuelas y ha sido muy difícil transitar la virtualidad, que sería un poco distinto a lo que hemos observado en el ámbito diplomático, ¿no? En el ámbito diplomático habíamos tenido acercamientos al mundo virtual y bueno, ahora la necesidad obligó a trabajar sobre todo en línea. Pero claro, la dinámica del sector diplomático, los recursos que tiene a su disposición son muy distintos, por ejemplo, a los recursos de los sectores educativos de naciones como las latinoamericanas, ¿no? Con desigualdades, digo, el acceso educativo era desigual antes de la pandemia y la pandemia no hizo sino exacerbar aún más estas desigualdades. Entonces, es una situación muy, muy dramática y qué bueno que la apunta porque es algo donde vamos a tener que estar trabajando todos los educadores. Yo soy educadora también de nivel superior y estamos enfrentando igualmente muchísimos retos en esta materia. Embajador, bueno, estamos entrando al segundo bloque de esta entrevista y le quiero comentar a nuestro público, invitarlos, por supuesto, a que formulen sus preguntas y comentarios a nuestro invitado. Comentarles también que el embajador pone a disposición de ustedes el libro de su autoría, Evolucionar o Sucumbir, Diplomacia en tiempos de COVID. El embajador ha accedido muy amablemente a obsequiar un libro a la persona que responda acertadamente la pregunta que en un momento más el embajador va a formular. Les pedimos, por favor, manden sus respuestas. La primera que sea correcta es la ganadora de esta obra. Que manden sus respuestas a Centro Olof Palme, a ver si me recuerdan por favor la dirección de correo. Reitero, quien mande primeramente de manera correcta la respuesta a esta pregunta que va a hacer el embajador, ahorita les vamos a indicar a dónde la deben de mandar, se lleva el libro. Embajador, por favor. ¿Cuál es el país de América Latina para el cual el turismo representa la mayor proporción del Producto Interno Bruto? Muy bien, ahí tienen la pregunta. Les vamos a pedir que sus respuestas la manden a registrowebinar.ceop@gmail.com. Reitero, registrowebinar.ceop@gmail.com. En un ratito más vamos a decir el nombre del ganador o de la ganadora. Muchas gracias al embajador también por la gentileza de este valioso obsequio. Embajador, estamos en un momento donde se observa una crisis de las instituciones y hablo a nivel mundial, una falta de credibilidad en las instituciones. Yo lo observé con especial preocupación el año pasado cuando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decía que había que acatar ciertas conductas, usar cubrebocas, el distanciamiento social, y mucha gente desacreditaba. Esto incluye a presidentes como Donald Trump en su momento, pero también a muchas personas que decían, ¿por qué voy a acatar lo que dice un organismo como la OMS, ¿no? Y también hemos visto crisis de instituciones a grandes rasgos. Entonces, yo creo que esto también es preocupante. Nos han hablado de crisis del multilateralismo. El año pasado la ONU cumplía 75 años, pero muchos acusaban que eran 75 años muy desangelados, ¿no? En medio de una parálisis por la pandemia, pero también política y también mostrando deficiencias para proyectar liderazgo en el manejo de esta crisis. ¿Qué opinión le merece la situación de la crisis de las instituciones y la crisis del multilateralismo, embajador?
Pues el multilateralismo somos todos. El multilateralismo refleja lo que es la posición de los estados. Y algo que aprendí en carne propia es que algunos países son más iguales que otros. Contrario a lo que dice la teoría de que todos tenemos igualdad jurídica como estados frente al derecho internacional, la realidad es que hay algunos países que son más iguales que otros, y esos son los países que, en vez de sujetarse al imperio de la ley, pretenden quizás todavía imponer la ley del imperio. Y lamentablemente así no vamos a avanzar. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, organismo con el cual me encuentro más familiarizado, tiene una situación actual dramática. Tenemos un órgano de apelación que es la última instancia en la resolución de disputas internacionales en materia comercial, que no tiene jueces, apenas hay un juez todavía, y eso es un cuerpo colegiado, hay que elegir los demás jueces. Tenemos una nueva directora general que acaba de ser elegida, la ex ministra de Hacienda nigeriana, que todo el mundo decía, bueno, ¿qué sabe esta señora de comercio? Ha llegado con muy buenas energías, con muy buenas intenciones, pero todavía no ha sido capaz de seleccionar los jueces del órgano de apelación. Y cuando uno ve las disputas y a quienes corresponden las disputas, uno se da cuenta a quienes que no le interesa que haya jueces para que se resuelvan. En el libro hay las detalles, no vale la pena entrar en estos detalles aburridos, pero hay tres países que concentran el grueso de las disputas. Y estos países pues debieran ser los más llamados a colaborar con la selección de los jueces del órgano de apelación para que se deshague esta concentración acumulada de disputas pendientes. Pero así como la Organización Mundial del Comercio vive esa situación, y recuérdense que cuando la justicia no se sirve, las leyes no funcionan. Y la OME, la Organización Mundial del Comercio, concentra tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, que administra las reglas; el poder legislativo, que las formula durante las negociaciones, las negocia, las adopta y eventualmente las ratificamos cada uno de nuestros países; y el poder judicial, que es la solución de controversias. El poder judicial no está funcionando. El poder legislativo, pues hace tiempo que no negocia nada. Estamos todavía esperando 20 años después los resultados de la ronda Doha. Yo fui a Doha por primera vez, a la ministerial de la OMC. Ahí coincidí con el expresidente Zedillo, que formaba parte de la delegación. Fue un gran privilegio conocerlo. 20 años después estoy de embajador en Doha y resulta que nadie se acuerda que la ronda Doha se había adoptado hoy mismo, y que una de las más señeras manifestaciones de la crisis del multilateralismo es que la ronda Doha todavía no ha producido resultados, ¿no? Una cosa lamentable. Y el poder ejecutivo de la OMC, pues muy poco puede hacer cuando no hay nuevas negociaciones y cuando el poder judicial está atascado por carecer de jueces suficientes en el órgano de apelación. Entonces es una crisis ilustrativa, yo creo, de lo que está pasando en el resto del mundo. Vemos la Organización Mundial de la Salud, donde todos estos temas del COVID se discutieron, donde hubo realmente una situación muy álgida el año pasado, y República Dominicana estuvo muy bien representada por el embajador Francisco Caraballo, que realizó un trabajo notable representando nuestros intereses, y la información que él compartió conmigo en su momento fue debidamente reflejada en el libro, porque todos mis artículos al respecto pues contaron con su evaluación previa, para no yo decir cualquier tontería, ¿no? Que con la distancia pues estaba escribiendo. Y el embajador Caraballo me contaba cómo todo este esfuerzo de lograr soluciones multilaterales estaba siendo anulado en la práctica por la falta de compromiso financiero. El mecanismo COVAX, por ejemplo, que debió haber asegurado el acceso simultáneo y equitativo a las vacunas, pues ha resultado hasta ahora, yo espero que esto se rectifique en el futuro, pero hasta ahora ha resultado en todo menos un acceso equitativo y simultáneo. Hasta recientemente no había dinero, ahora hay dinero, pero no hay vacunas. En consecuencia, sigue la concentración. 10 países con 80% de la vacuna. Esto solo va a cambiar si esos 10 países, entre los cuales están aquellos que son más iguales que otros, cambian de actitud. Y esa es la única solución para que el multilateralismo funcione, que todos respetemos los mecanismos multilaterales que todos decimos proteger y promover, pero que en la práctica con nuestras acciones pues lamentablemente terminamos anulando.
Embajador, usted acaba de tocar un tema muy importante cuando se refería a la Organización Mundial del Comercio y la parálisis que sufrió el órgano de solución de controversias, en parte por las presiones de la administración Trump. Recordamos que de hecho esa fue la razón por la que el embajador Acevedo decide renunciar y es necesario buscar un reemplazo que finalmente termina siendo la doctora Igueala de Nigeria. Lo cual es una buena noticia. Yo creo que si los organismos multilaterales tienen problemas y encima de todo están acéfalos, pues eso dificulta mucho el trabajo. Bueno, ahora la Organización Mundial del Comercio tiene ya a una titular, todavía no está resuelto el tema del órgano de solución de controversias, pero cambió la administración en Estados Unidos. Y esto lo quiero ligar con lo que acaba de mencionar sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre COVAX y demás. Yo creo que parte del caos que estamos viviendo actualmente tiene que ver mucho también con una gestión caótica del gobierno de Donald Trump, porque nosotros recordamos, yo creo que se preocupó más Donald Trump por buscar culpables que por buscar soluciones, e incluso despotricó contra la Organización Mundial de la Salud e incluso hasta llegó a sugerir una suerte de complicidad entre la OMS y China, o sea, situaciones muy absurdas, sin dejar de lado que él actuó también en términos muy, muy imprudentes en el manejo de la epidemia dentro de Estados Unidos, ¿no? En este sentido, ¿usted considera que la llegada de Biden a la presidencia pueda coadyuvar a un entorno internacional menos caótico? ¿Usted considera que Biden puede ser ese líder que pueda coadyuvar a que podamos dar una mejor respuesta a la pandemia? ¿O cree usted, ya ve que Biden está cumpliendo 100 días y siempre los 100 días es como un corte que hacemos todos para medir cómo va y en qué cumplió y cuáles son sus prioridades y demás? Hoy por hoy, pues la prioridad ha sido vacunar a los ciudadanos de Estados Unidos y creo que ha cumplido ampliamente las expectativas, pero también Estados Unidos ha sido acaparador de vacunas, como usted lo marca. Entonces, ¿cree que Biden sea capaz de liderar la respuesta del mundo a la pandemia? ¿O seguiremos entrampados en esta suerte de nacionalismo médico, no sé cómo llamarlo, nacionalismo de vacunas o egoísmo ante las vacunas? ¿Cómo ve usted el papel de Estados Unidos con este cambio de presidencia? Sí, el proteccionismo vacunador, podemos decir también, ¿no? Es un problema lamentable que países como los de la Unión Europea han debido manejar mejor también. No fue solo Trump quien pecó aquí. Claro, a él no le tocó vivir la parte de la vacunación porque las elecciones tuvieron lugar justo antes de que esto comenzara. Y hay que darle un mínimo de crédito al presidente Trump porque él fue el propulsor de este programa a la velocidad del rayo, el programa Warp Speed, ¿no? Para desarrollar la vacuna y al haberle metido tantos cientos de millones de fondos públicos al desarrollo de las vacunas, pues la humanidad hoy hay que reconocer que eso lo hizo bien. La humanidad de repente tiene vacunas en menos de 8 meses. Desde el momento en que se descifró el código genético del virus hasta el momento que la vacuna de Pfizer demostró funcionar, pasaron 8 meses. O sea, esto es una cosa inusitada y yo creo que debemos saludar en nombre de la raza humana este hecho. Ahora, obviamente el manejo multilateral, la actitud frente a la prevención, la contención, todo esto fueron graves errores que nada contribuyeron a la solución de los problemas. Llega el presidente Biden, llega con un equipo de fervientes creyentes en el multilateralismo y se notó un cambio desde el primer día. Anunciaron su reingreso a la Organización Mundial de la Salud. Trump se había salido de la Organización Mundial de la Salud por considerar que era un organismo totalmente manipulado por China. Imagínense. También ha reingresado al Acuerdo de París y afortunadamente el mecanismo de salida del Acuerdo de París tiene suficiente tiempo de transición como para contemplar la posibilidad de que haya un cambio de gobierno en el país que se sale, cuestión de que el próximo gobierno, esto fue muy bien calculado por los negociadores. Y bueno, no dio tiempo de que Estados Unidos se saliera totalmente, anunció su salida, pero no se había hecho efectiva. Llega Biden y retira esa decisión y esto yo creo que también es una magnífica señal
respecto a lo que podemos esperar del gobierno del presidente Biden. Además, el presidente Biden tiene en la Agencia para el Desarrollo Internacional a una demostrada y ferviente practicante de los valores del multilateralismo, la embajadora Samantha Power, que fue embajadora en las Naciones Unidas en Nueva York y que fue una de las madres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Ahora la tendremos practicando lo que ella misma negoció, promoviéndolo desde la Agencia de Desarrollo Internacional, y esto ya también augura muy buenos designios para el mundo. En este tema de vacunación, todas estas vacunas que le va a sobrar a Estados Unidos, yo estoy seguro, a mí no me cabe duda, que la embajadora Power pues, va a hacer cuanto esfuerzo estén en sus manos para hacérselo llegar a aquellos que las necesitan lo más pronto posible, porque me consta en lo que he leído de sus trabajos, cómo ella está comprometida por este acceso equitativo y simultáneo que no, lamentablemente hasta ahora no ha sido posible. Esperemos que así sea. Tenemos un dato, embajador, el gobierno de México, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo con el presidente Biden y llegaron a un entendimiento donde Biden señaló que un sobrante de vacunas lo mandaría a México, pero hasta ahora no ha enviado una sola vacuna, entonces sí estamos un poquito preocupados. O sea, entendemos lo de la escasez y entendemos también el nacionalismo y entendemos que hay prioridades, ¿no? Yo puedo entender que para Estados Unidos, que ha sido el país más golpeado por la pandemia, lo vemos en números, lo vemos en defunciones, es prioritario vacunar y la vacunación ha procedido de manera prodigiosa durante el gobierno de Biden. Sí le daría efectivamente, como usted muy bien acotó, el crédito a Donald Trump de haber invertido para la investigación médica y poder desarrollar una cura lo más rápido posible. Y quizá un poco esto le permite a Biden beneficiarse de eso que se hizo previamente antes de que él llegara a la presidencia. Pero al margen de que entendemos que hay una prioridad de vacunar a la población estadounidense, sí entendemos también que si América Latina lo está pasando tan mal y tenemos indicios de que tenemos a una parte importante de infectados y muertos por la pandemia en la región de América Latina, esto puede convertirse en un problema hasta de seguridad para Estados Unidos. Entonces, ojalá se cumplan las expectativas. Y efectivamente Samantha Power es una persona que predicó mucho a favor de la cooperación y esperemos que ahora pues la pueda llevar a la práctica. Esperemos que así sea. Embajador, en su libro usted habla de una república resiliente, de la importancia de la resiliencia. Usted dice que la resiliencia es la capacidad de un sistema, sea una persona, una empresa, una ciudad, un municipio o incluso un país, para resistir, adaptarse y recuperarse a los choques y tensiones que confronta. Hay que ser resilientes, dice usted, a los choques de tipo sociopolítico, como los disturbios en barrios marginales o zonas rurales desfavorecidas. Y usted empieza a desglosar una serie de problemáticas ante las que es muy importante ser adaptativos, pero también ciertamente aprender de las experiencias que hemos tenido. ¿Cómo piensa usted que la pandemia nos puede llevar a ser resilientes? Pues ese yo creo que la clave, ser resilientes es lo que tenemos que aspirar a ser. Es un objetivo, si se quiere, transversal de los principales acuerdos alcanzados en el año 2015. Vale la pena pasar revista cuáles fueron estos. El año 2015 fue sumamente productivo para la comunidad internacional. Adoptamos la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptamos el acuerdo en Addis Abeba, en Etiopía, sobre financiamiento del desarrollo. Adoptamos además el Convenio de París sobre cambio climático. Adoptamos el marco de Sendai para la gestión de desastres en Japón. Y en todo esto uno encuentra la palabra resiliencia repitiéndose párrafo tras párrafo tras párrafo. En la de Addis Abeba yo encontré 37 referencias al término de referencia, al término resiliencia. También en la Agenda 2030 se repite en varios órdenes clave. Este es un objetivo absolutamente fundamental que se tiene que convertir en un principio transversal de las políticas públicas. No vale la pena construir escuelas en el lecho de un río seco
cuando de repente vendrá una inundación y se llevará en encuentro la escuela, ¿no? Porque bueno, el río seco ya está seco, no. El día que llueva, ese río seco va a dejar de estar seco y el caudal pues arrasará con todo lo que esté por el medio. Entonces, si viene un huracán y nos destruye un puente, no vamos a construir el puente en el mismo sitio para que el próximo huracán vuelva y se lo lleve de encuentro. Si ahora nos tocó una pandemia y sabemos cuáles han sido los puntos débiles de la gestión de la pandemia, pues no vamos a dejar las cosas tal y cual están. Ya sabemos que hay que tener unidades de atención, de cuidados intensivos suficientes para que no se nos saturen en un momento de un contagio excesivo, ¿no? Dicho sea de paso, países como Alemania tuvieron una gestión inicial de la crisis muy efectiva porque no les había dado tiempo de reducir la cantidad de unidades de cuidados intensivos que estaba programada a reducirse. O sea, esto era algo que ya tenían en agenda. Y llega la pandemia y afortunadamente todavía no habían reducido estas unidades porque recursos que uno tiene disponibles son recursos que cuesta mantener disponibles. Entonces, los alemanes son muy rigurosos en los temas presupuestarios y entonces decían, bueno, esto es redundante, ¿no? Hay que ser eficiente, hay una tensión entre eficiencia y redundancia que para ser resilientes tenemos que resolver. La redundancia nos resulta útil cuando hay que ser resilientes porque tenemos recursos en exceso que podemos utilizar en caso de necesidad. Si somos eficientes y solo tenemos los recursos necesarios para el día a día, como por ejemplo la producción justo a tiempo, ¿no? De medicina, de productos médicos, de automóviles, de semiconductores, hay toda una serie de órdenes donde la producción justo a tiempo se rige por criterios de eficiencia y que en un momento de pandemia, de repente el mundo se dio cuenta de que tenía que tener un manejo de inventario quizá un poco más flexible y ahora todo el mundo en el sector salud, en el sector de electrónica, el sector automotriz, el sector médico, todo el mundo se está dando cuenta de que hay que cambiar un poco el paradigma de la eficiencia y acomodar un poco de redundancia para asegurarse suministros adecuados, una capacidad de respuesta que hagan a los sistemas afectados resilientes frente a los choques. Choques de tipo sociopolítico, choques de tipos naturales. Esto es un choque natural. Esto fue un desastre natural, una pandemia originada por el contacto del hombre con el mundo salvaje, al cual quizás debiéramos respetar un poco más en vez de estarnos los comiendo en estos mercados de animales salvajes que hay en China. Es en China, ¿no? Que tienen esta costumbre de comerse todo lo que le dé el sol por la espalda y se mueva. Ese es el criterio de ellos, ¿no? Entonces se comieron, creo que eran unos murciélagos salvajes y de ahí se transmitió el virus al ser humano y esto ha provocado un choque sanitario al mundo entero, del cual todavía nos estamos recuperando. Pero hay choques también de tipo económico. México ha dado lecciones al mundo de cómo recuperarse de choques de tipo económico. Las crisis del año 2000 fueron muy bien manejadas por el gobierno mexicano y recuperaron su senda de crecimiento muy rápido. Pero son choques externos para los cuales las economías tienen que tener el instrumental y sobre todo la calidad de gobierno, la gobernabilidad para poder responder a tiempo. Entonces, esa gobernabilidad es un requisito sine qua non de la resiliencia, sea en las empresas, pero sobre todo en los gobiernos, a todo nivel. Porque mientras menor es el nivel del manejo de la crisis, más efectiva va a ser la respuesta, sobre todo en los temas sanitarios, para contener el contagio lo más rápidamente posible antes de que se riegue por el resto del país. Sí, embajador. Me hizo pensar también en algo que ha sido identificado como filosófico en el caso de países como Corea del Sur, como Japón y en general los países del sureste asiático. Esta idea de que en los tiempos buenos hay que prepararnos para los tiempos malos. Es como lo que explica, por ejemplo, la tasa de ahorro interno tan alta que tiene Japón o que tiene China o Taiwán o la propia Corea del Sur, porque estos países vivieron momentos devastadores durante, por ejemplo, la Guerra Mundial. Y hay esta memoria histórica de que puede haber tiempos muy malos y lo vamos a pasar muy mal si no tenemos algo que nos permita paliar las dificultades. Entonces, yo creo que también parte de la
resiliencia sería el que en tiempos buenos o cuando nos vaya menos mal, tratemos de tener, como decimos en México, un guardadito, un colchoncito para los tiempos malos, porque yo creo también que estamos en momentos donde hay demasiada incertidumbre y también los choques sistémicos son cada vez más devastadores, tienen impactos cada vez más devastadores. Entonces, yo creo que tenemos que ser bastante más previsores y siempre la previsión, como sabemos, embajador, la previsión, el anticiparnos a los acontecimientos salva vidas y esa yo creo que debería ser nuestra prioridad. Así es, embajador. Bueno, pues tenemos ganadora del libro, se llama Carla Landeta Vaquero. Posteriormente le vamos a pedir que se ponga en contacto con nosotros para explicarle el mecanismo para recibir el libro del embajador. Y también, embajador, nos mandaron preguntas, voy a leerlas. Mire, hay una pregunta justo de la ganadora del libro. Dice, buenas tardes, embajador, excelente mañana en Seúl. Yo quisiera saber su opinión personal sobre cómo se está manejando la pandemia en México. Entendí excelentemente en el rubro de la educación, pero quisiera saber qué es lo que puede notar sobre la economía nacional y social. Embajador. Pues no soy un experto en México, así que me declaro ignorante. Pero yo creo que en general lo que he dicho sobre la región muy bien se aplica a todos los países, incluyendo México, la necesidad de que las autoridades se comprometan plenamente con la contención de la pandemia, con el uso de mascarillas, con el rastreo de contactos, con el efectivo tratamiento de los contagiados y sobre todo con una vacunación masiva, universal y lo más pronta que sea posible. Esta es la respuesta que todos los países debemos dar y si no la estamos dando, pues nos toca a nosotros manifestarnos y movernos y movilizar nuestras influencias con la clase política para que todos hagan lo que les corresponde. Yo quisiera añadir a lo que dice el embajador que, bueno, México, como comentábamos hace un rato, en abril del año pasado gestionó una resolución en la Asamblea General para favorecer la cooperación internacional en el marco de la pandemia y buscar sobre todo que los insumos médicos y ahora también las vacunas pues sean distribuidos de manera más equitativa y que no haya este egoísmo o nacionalismo médico que tristemente y lamentablemente se está produciendo. Y también recordar que México y Argentina han hecho gestiones a través también de fundaciones filantrópicas, el caso de la Fundación Carlos Slim, precisamente para gestionar lo que tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca y garantizar un acceso más equitativo de esta vacuna a los países de la región. Por supuesto, no es suficiente, sentimos que no es suficiente, o sea, el desafío al que nos estamos enfrentando, embajador, yo no recuerdo que hayamos tenido algo igual en términos de vacunación, quizá lo más parecido sería aquella exitosísima campaña de vacunación contra la viruela de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero hace rato de eso y en aquel tiempo las cosas eran muy distintas, embajador. En aquel tiempo las instituciones eran sólidas. En aquel tiempo Estados Unidos y la URSS asumieron el liderazgo para vacunar al mundo contra la viruela. Hubo liderazgo, hubo voluntad política. Las empresas transnacionales estaban más acotadas por los gobiernos. Hoy estamos en una situación completamente diferente. Lo de los derechos de propiedad intelectual, embajador. Usted ve los acuerdos de Ronda de Uruguay y todo lo que se ha negociado en disposiciones de propiedad intelectual en tratados comerciales recientes y las empresas se han protegido hasta por 20 años con patentes y esto pues también en una emergencia sanitaria puede dificultar el acceso a medicamentos y a insumos médicos. Entonces el mundo cambió mucho, embajador. La realidad es que... Ese es un tema que trato ampliamente en el libro, el tema del acceso a medicamentos. El tema de cómo aplicar este acuerdo de propiedad intelectual relacionado con el comercio, el acuerdo TRIPS, de una forma pro-competitiva. Hay todo un capítulo dedicado a eso. Y la realidad es que nosotros tenemos todos los mecanismos jurídicos para hacer un manejo mucho más efectivo de este tema. Pero claro, muy bien podemos asegurar el acceso a medicamentos a través del otorgamiento de licencias obligatorias o de la autorización de importaciones paralelas, que son las dos figuras jurídicas principales que tenemos. Pero si al final del día no existe una industria nacional en capacidad de producir productos biológicos como son las vacunas o como son muchos de los tratamientos,
pues es muy poco lo que podemos hacer. Y en América Latina, salvo México, Brasil y quizás Cuba, ¿no? Es muy poca la capacidad de fabricación de productos biológicos en el sector farmacéutico que tenemos. Argentina, Brasil, México, quizás Cuba, que próximamente va a tener una vacuna, según han anunciado, eso es algo que hay que saludar también. El resto de nosotros tenemos un sector farmacéutico que produce medicamentos químicos. Y eso está muy bien, pero no es suficiente. Entonces es una lección que, como parte de una versión ampliada de este libro, pues tendré que incorporar porque es un tema clave y es absolutamente prioritario para nosotros. En este momento de nacionalismo farmacéutico, darnos cuenta de que se necesita un mínimo de capacidad nacional que nos permita responder a nuestras propias necesidades y no depender de la generosidad de un país que compró más vacunas de más, ¿no? Y que nos va quizás en un acto de solidaridad compartir después que ellos resuelvan lo suyo. Aquí está cada cual con el cuchillo en la boca resolviendo como puede, porque el multilateralismo lamentablemente demostró no funcionar y es lamentable porque creemos en el multilateralismo, queremos que funcione, pero esto requiere que todos actuemos de la misma manera, no solo algunos. Suscribo a lo que dice embajador. De hecho, iba a hacer referencia a la importancia del apartado del capítulo en el que hace mención usted a la importancia de tener capacidad de producción de vacunas. Porque, por ejemplo, ve el caso ruso. Rusia tiene una vacuna muy efectiva que ha probado incluso todos los ensayos clínicos que se han hecho. Hay artículos científicos que avalan la eficiencia de la vacuna, 92% de eficacia, pero no tiene capacidad productiva. Entonces, qué maravilla que hay una vacuna rusa, qué bueno, y eso también hay que saludarlo y felicitar a la comunidad científica rusa. Pero qué triste que no haya capacidad de producción, porque entonces estamos ante una situación de depender efectivamente de las migajas o de las vacunas que le sobren a un país para ver si nos las quiere mandar. Y además eso nos supedita políticamente, embajador. Yo creo que efectivamente, ahorita dijo algo muy clave, este nacionalismo médico o nacionalismo en vacunas, ojalá nos llevara también a ser capaces de fortalecer las capacidades, los que las tenemos, fortalecer las capacidades para producir vacunas, los que no tienen esas capacidades que las desarrollen, porque esto va a ser un sector muy estratégico pensando en las epidemias y pandemias que vengan, embajador. Muy, muy importante su libro y esta reflexión. Gracias. Embajador, bueno, pues nos estamos acercando a la parte final de esta transmisión. Yo quisiera pedirle una reflexión pensando en las nuevas generaciones de estudiosos de estos temas, de estudiosos de relaciones internacionales, del derecho internacional, de la cooperación internacional. ¿Qué les diría usted? Porque mire, el sentido de la pregunta va también pensando en el desánimo, la tristeza que nos ha producido esta pandemia. Muchas personas han perdido seres queridos, la pandemia parece que no termina, no tenemos la facilidad todos para acceder a las vacunas y hay expectativas de que esto puede demorar todavía muchos meses y reactivar nuestra vida. Nosotros los latinos que somos tan gregarios, usted lo decía cuando hablaba de España, que nos gusta estrechar las manos, abrazarnos y demás, no tenemos que ser anti nosotros, no podemos ser nosotros mismos. Entonces hay un desánimo, hay una suerte de presión colectiva, ahora se está trabajando mucho el tema de salud mental por los impactos del coronavirus. ¿Qué le diría usted a nuestras audiencias, pero sobre todo a los más jóvenes, respecto a lo que podemos esperar en las semanas, meses y años por venir? Todo esto se va a resolver. La humanidad siempre sale adelante, así como hemos desarrollado vacunas en tiempos récord, así nos vamos a recuperar. La humanidad, a pesar de sus propios tropiezos, de sus propios errores, ha sabido recuperarse en el pasado de peores acontecimientos. Hemos tenido guerras cruentas, hemos tenido pandemias también que nos han afectado y sin embargo, ¿quién se acuerda? Nadie se acordaba de la mal llamada gripe española. Hubo que buscar los libros de historia para buscar referencias y ahí la encontramos. Y muchas de las lecciones de entonces, pues debimos aplicarlas ahora. Y yo espero que esta vez no se nos olvide. Así que seamos optimistas, de esto vamos a salir. No hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo resista. Siempre sale el sol después de la lluvia. Todos los clichés lo podemos resistir porque lo podemos repetir porque son ciertos. Pero ya más en lo intelectual,
Nuestra juventud se tiene que formar. Nunca se puede conformar con lo que sabe, porque siempre es mucho más lo que no sabe que lo que sabe. Tiene que seguir leyendo, tiene que seguir estudiando. No se pueden conformar con lo que reciben en el aula, con lo que les dice el profesor, con lo que leen en los libros. Hay que seguir leyendo. El que no evoluciona sucumbe y se queda detrás. Este es un mundo muy competitivo. Yo veo aquí estos niños coreanos que después de estudiar en el colegio tienen una jornada similar con profesores particulares. Y esto ha llevado a que los coreanos, con su disciplina de trabajo y su vocación de estudio, pues hayan alcanzado los máximos sitiales en un sinnúmero de innovación, entre los 10 primeros en calidad educativa, número 6 el portador número 6 del mundo, un país que estaba destruido después de la guerra de Corea en la década del 50. Su ingreso per cápita era menor del de República Dominicana, ¿no? ¿Y dónde está República Dominicana hoy versus dónde está Corea hoy? O sea, es impresionante el avance. Y eso es porque los niños desde pequeñitos aprenden esa disciplina de estudio que no dejan jamás. Aquí está todo el mundo aprendiendo y mejorándose continuamente hasta el final de sus vidas. Después que se jubilan, están en las calles haciendo trabajos de jardinería, contribuyendo a la sociedad de una manera productiva. No tenemos envejecientes trancados en sus casas, olvidados por su familia. Todos están integrados a la sociedad de alguna manera. Y esta economía, mientras nosotros estamos hablando de América Latina, de superar la crisis y de superar la pandemia, los propios coreanos, con todos los problemas que están teniendo con la vacunación, ya tienen en su próximo plan quinquenal, que ya están ejecutando desde este año, la descarbonización de la economía, la digitalización de la sociedad y el fortalecimiento de las redes de protección social. Esos son sus 3 grandes objetivos, con proyectos específicos debidamente cuantificados que van a ser ejecutados para lograr todos estos objetivos a partir de ahora y con ello cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que fueron formulados durante la gestión de un secretario general de la ONU que era coreano, el señor Ban Ki-moon, quien está aquí también, pudo haberse retirado confortablemente, no está trabajando hasta el último día como presidente del Consejo del Instituto para el Crecimiento Global Verde, de Global Green Growth Institute, GGGI. Lo visité el 27 de febrero de este año y está como un trinquete, como la misma energía de siempre, a pesar de su avanzada edad y de haberle dedicado tanto a su país y al mundo en las funciones públicas e internacionales que ha realizado. Entonces, tenemos mucho que aprender de los coreanos y una de ellas es esa sed de saber y de saber más y de hacer las cosas mejor cada vez. Ese es el espíritu que necesitamos en México, en República Dominicana, en toda América Latina, para no quedarnos atrás de los países asiáticos, que estaban peor que nosotros después de la Segunda Guerra Mundial y que nos han dejado comiendo polvo a todos, porque nos han dejado atrás en todos los órdenes que han avanzado de nivel de ingreso per cápita, innovación, exportación, etc. Así que ese es mi mensaje y espero que actuemos, porque yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer. El tiempo apremia. El tiempo apremia, embajador, y tiene toda la razón. Nosotros en América Latina hemos dejado de hacer muchas cosas y países como Corea del Sur y otros más de la región del sureste asiático que hace 40 años estaban en condiciones de inferioridad en desarrollo económico, de ingreso per cápita y demás, pues ahora nos han rebasado, nos han superado y nos están poniendo la muestra, entre otras razones, gracias a la educación. Es formidable lo que usted acaba de decir. La educación es clave, el mejor recurso de un país es su población y una población educada sin duda es un activo que va a ayudar a sortear las dificultades más complicadas a las que podamos hacer frente. Así que yo le agradezco mucho, embajador, ha sido exquisito conversar con usted, poder hablar de su obra, pero también de sus experiencias, de sus visiones sobre los problemas latinoamericanos e internacionales. Yo le agradezco que se haya dado el tiempo para compartir esta hora y un poquito más con nosotros y no sé si tenga algún mensaje final que desee decir. Pues solo me queda agradecerle, profesora, por esta generosísima invitación. Espero que no sea la última. Espero que cuente conmigo en un futuro. Será un verdadero placer regresar a conversar con usted sobre tantos temas de nuestro interés común
y que siempre serán de actualidad, porque estas cosas pues no se van a resolver ni hoy ni mañana y requieren una atención continua. Así que quedo a las órdenes. Les reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, embajador. Por supuesto, quedaron muchas cosas en el tintero y yo estoy cierta de que tendremos oportunidad de volver a conversar. Hay mucho por decir, mucho por hacer, mucho que reflexionar. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron también aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para que el jueves próximo nos acompañen en una emisión más del webinar COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde analizaremos los impactos de la pandemia en el turismo. Y también los invitamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Vamos a tener una conversación que se antoja deliciosa. Vamos a platicar con el mejor enólogo de Mendoza, Argentina, Pedro Rosell, quien nos hablará sobre viticultura y toda la problemática que está enfrentando el sector de la producción de vinos ante el cambio climático. Entonces los invitamos, véanos en nuestras redes sociales, denos un like y como siempre les pedimos también, mándenos sus sugerencias, díganos a quién les gustaría que entrevistáramos y estamos como siempre a sus órdenes. Soy María Cristina Rosas, les deseo una feliz tarde y una estupenda semana. Muchas gracias.